Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, por la invitación hacia mi persona. El tema de hoy día vamos a tratarlo, es el siguiente: importancia de la radiografía panorámica. Entonces, todos sabemos o hemos tenido la oportunidad de evaluar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes llegan a la consulta, pueden ser pacientes con dentición temporal, mixta y permanente, o edéntulos parciales o edéntulos totales. Los invitamos a que se sienten al sillón dental. Hoy en día tenemos que usar nuestros dispositivos de protección personal. Prendemos la luz de nuestro sillón y procedemos a hacer un examen intraoral. Para ello hay dos instrumentos básicos, que son el espejo y el explorador. Y pasamos a ver, a contar y a observar las piezas dentarias, los tejidos de soporte, la oclusión, en busca de alguna alteración. Posterior a ello, vamos a ver algunas imágenes, fotos de radiografías intraorales, ¿no? Y podemos ver una imagen que muestra una alteración en el color de las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores. A la vez, una higiene oral deficiente, inflamación de encías, en realidad un problema generalizado en ambos maxilares. A la vez tenemos la oportunidad de ver un paciente edéntulo total con una pérdida de continuidad en el nivel de la mucosa en la zona posterior. Refiere el uso de una prótesis y que ha generado una herida en esta zona correspondiente a la pieza 38. Luego tenemos pacientes adultos que vienen con enfermedad periodontal o edéntulos totales, edéntulos parciales. Puede ser un paciente joven con un aumento de volumen, que no es una infección, sino que puede ser una lesión osteofibrosa o una lesión tumoral. Características clínicas que nos permiten ver un diastema amplio, pero también la persistencia de piezas temporales. Y tenemos que preguntarnos qué habrá abajo, qué habrá dentro del hueso, exactamente en la parte interna. Y para saberlo tenemos que recurrir a los rayos X. Como que estamos hablando de fotos intraorales y siempre sabemos que en la boca vamos a encontrar piezas dentarias, pero esta foto contradice lo que es una foto intraoral. Estamos viendo ahora una foto de la fosa nasal, intrafosa nasal, donde vemos una pieza supernumeraria en posición ectópica. Las características clínicas extraorales: pacientes de 45 años de edad, con aumento de volumen, sexo femenino, refiere que tiene esta tumefacción aproximadamente 2 años. ¿Cómo debemos evaluar a los pacientes jóvenes cuando indicamos radiografías panorámicas? Acá quisiera dar una sugerencia. En pacientes de 1, 2 años, 3 años, de preferencia no indicar radiografías panorámicas. Debemos actuar con una radiografía periapical. Los pacientes traumatizados, cuando llegan a la consulta en busca de imágenes, un paciente con fisura palatina, aumento de volumen en el maxilar superior, en un paciente de 10 años, neoplasias malignas, como los familiares o las personas que acompañan al paciente a veces nos tienen que colaborar para obtener imágenes de calidad y en procesos infecciosos. No hay que olvidar que los restos óseos también nos brindan información. Se tuvo la oportunidad de hacer 150 panorámicas de las mandíbulas de las culturas Paracas, Nazca e Ica Chincha. Lo que llamaba la atención es que en los museos se encuentra información donde asisten los estudiantes de odontología o cirujanos dentistas y queda una recopilación de información generalmente de caries, enfermedad periodontal, atricción, edéntulos parciales, edéntulos totales. Se tuvo la oportunidad de pedir un permiso especial al Instituto Nacional de Cultura. Nos proporcionaron las mandíbulas en series o por días, mediante un permiso inventariado, y se colocaban las mandíbulas en el equipo panorámico para luego tomar una imagen.
Las imágenes luego, bueno, fueron comparadas clínicamente y radiográficamente. Se tuvo la oportunidad de agregar 120 diagnósticos más a los que generalmente ya se habían evidenciado clínicamente. Entonces las radiografías sí nos permiten o nos apoyan evidenciando algo que al examen clínico de repente no se pueda percibir. Este es un mensaje muy importante y se refiere a nosotros, estimados doctores, estimados estudiantes de odontología. ¿Sabían ustedes que su diagnóstico lo realizan observando solo el 70% de lo que tiene el paciente? Es increíble, ¿verdad? El otro 30% de diagnóstico está dentro de las estructuras óseas y dentarias. Tenemos un ejemplo, cada vez que nuestro paciente acude a la consulta, llega, procedemos a hacer un examen, y ese examen consiste en una observación de un 70%. Para obtener el otro 30% y llegar a un 100%, debemos recurrir a las imágenes. Para eso tenemos un grupo de radiografías intraorales, extraorales o quizás tomografía. Una radiografía periapical, ¿no?, intraoral, y una radiografía extraoral panorámica, cada una con su indicación, ¿no? Podría empezar tomando una radiografía periapical, pero después basarme en una radiografía panorámica. O tomar una radiografía panorámica, y si quiero un detalle anatómico fino, lo tiene la radiografía periapical. Entonces la radiografía periapical es una radiografía que no va a pasar de moda. Es muy importante que se sepa quién va a poner un consultorio. Debería tener un equipo periapical. Le va a brindar mucha ayuda a la hora de diagnosticar. Tener presente que con la pandemia, el COVID-19, hemos tenido la oportunidad, perdón, COVID-20, hemos tenido la oportunidad de algunos pacientes a la hora de coger, bueno, llegan al centro radiológico, se lavan las manos, hacen uso excesivo del alcohol y a la hora de coger la placa tienen algunas dificultades, ¿no? Los temores hoy en día han aumentado, debemos tener presente de que el paciente tiene que sostener la placa con su dedo. Pero también están rechazando un poco los sensores digitales, porque saben o tienen información de que esos sensores entran de boca en boca y como que están retrocediendo a la radiografía periapical de envoltura, la que se revela, la que pasa por un sistema de revelado, es decir, la radiografía análoga y no la radiografía digital. Tenemos una serie de imágenes que nos permiten manejar protocolos radiográficos. Una radiografía periapical, intraoral del sector anteroinferior, que muestra un detalle anatómico fino que no la tiene la panorámica. ¿Cuándo debo tomar una radiografía panorámica? Cuando observo una lesión expansiva, quizás en esta zona que estoy señalando, en el maxilar inferior, pero esta zona no logro ver su final o es demasiado grande, o quizás no veo su inicio o su final, para ver con mayor amplitud mi radiografía panorámica. Luego tengo una radiografía intraoral, que también se conoce como interproximal o Bywin, cuyo motivo le indico para ver caries interproximales. Estoy viendo caries interproximal en mesial y distal de una premolar superior. Luego tengo, el protocolo radiográfico acá es premolares del lado derecho y del lado izquierdo, 2, y molares del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, protocolo radiográfico para radiografías Bywin serían 4 radiografías Bywin en un paciente. Luego tenemos la radiografía oclusal, que me permite evaluar o me da información cuando tengo expansiones óseas, cuando tengo tumores o quistes. Muy importante emplearla cuando un paciente viene con una fisura palatina. Si es que hubiese una pieza impactada o retenida en pacientes traumatizados, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y para ver calcificaciones en tejidos blandos, me refiero a los cialolitos. Entonces, las 3 inferiores son radiografías intraorales. Y luego pasamos a otro grupo, que son las radiografías extraorales. Como están viendo, esto es una radiografía de senos paranasales. Me permite ver lesiones a nivel del seno maxilar, empleada mucho por el otorrinolaringólogo, que es un gran aliado del dentista. Luego tengo una radiografía lateral que me permite hacer trazados cefalométricos para ortodoncia.
tengo una radiografía posterior-anterior con incidencia tau, que me permite observar asimetrías faciales, fracturas a nivel del cóndilo, expansiones óseas a nivel del ángulo mandibular cuando una radiografía oclusal no llega a esa zona. Recuerden que la radiografía oclusal llega más o menos hasta la pieza 37 o 47. Más allá ya no ingresa. Y cuando existe una lesión a nivel de esta zona del ángulo, la radiografía oclusal ya no llega y no cumple su función exacta. Para eso puedo emplear una radiografía posterior-anterior. Están viendo una radiografía axial y solo se utiliza para ver el arco cigomático, cuando hay fracturas a nivel del arco cigomático. En la panorámica, ¿dónde se encuentra el arco cigomático? Está acá, por encima de la escotadura sigmoideo, ¿no? El arco cigomático. Y luego vemos reconstrucciones volumétricas 3D. Y yo diría que la radiografía panorámica es la madre de todas ellas, porque permite evaluar ambos maxilares, tanto el superior como el inferior, en una sola toma, y los tejidos de soporte. ¿Qué me permite ver? El cóndilo, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo. Veo el seno maxilar derecho como el seno maxilar del lado izquierdo. Fosa nasal, para ver si no hay hipertrofia de cornetes. Las piezas superiores, en este caso estoy viendo cómo van a ir erupcionando en una dentición mixta. Las piezas inferiores, podría contar primera molar, segunda molar, y acá se está formando la tercera molar. Logro recorrer el perfil de la mandíbula, el ángulo y la basal, ¿no? En busca de alguna patología. Pero como toda imagen de un cuerpo tridimensional, se va a observar bidimensionalmente. Entonces tiene sus limitaciones. La limitación que puedo mostrar en el esquema es el siguiente, que al aplicar una luz, o si fueran los rayos X, en frontal hacia la persona que están viendo, lo que se va a observar es el plátano que se encuentra en la mano izquierda, más no la piña, por la superposición de las estructuras. Y viceversa, si insisto, desde un lado del paciente o lateralmente, ahora sí voy a evidenciar la piña que se encuentra en su mano derecha y no el plátano que se encuentra en la mano izquierda. Es así como los rayos X tienen sus limitaciones. Nos proporcionan imágenes bidimensionales de una estructura tridimensional. Para eso, estimados doctores, estudiantes, tenemos que manejar protocolos radiográficos. ¿Y cómo busco esos protocolos radiográficos? Con las radiografías anteriormente mencionadas. Otro ejemplo que están observando es una foto de una calle concurrida, donde estamos viendo edificios de diferente tamaño, de diferente grosor. Podemos hacer una mención que el edificio que estoy señalando en este momento, el que está pegado hacia la derecha, tiene aproximadamente 10 pisos, ¿no? Podría contar el número de ventanas que están hacia el frente. Podría también ver la parte lateral hacia el final, hacia donde termina el edificio, o también hacia donde empieza el edificio. Pero si quisiera ver los lados del edificio, tendría que tomar una foto de esta parte de la calle, del lado derecho, y si quisiera ver este lado del edificio, tendría que tomar una foto del lado izquierdo. Y así viceversa, hasta tener todo un recorrido del edificio. Pero también la foto es tapada por una zona de una escalera grúa que está atravesando más o menos aproximadamente en el piso 7. Y no me permite ver las ventanas como lo veo en los demás pisos. De igual forma, si prestamos un poco más de atención a la imagen, estoy viendo una persona que está haciendo un trabajo de limpieza de las ventanas en el piso 10 de este edificio, ¿no? Me imagino que si tomo una foto me está tapando. Igual sucede también en las radiografías. Las estructuras se pueden agregar y me pueden evitar ver con claridad algunas zonas que necesito evaluar. Ahora, si ustedes quieren ver con mayor detalle el interior de las habitaciones, ustedes quisieran observar cuántos baños hay, los pasadizos, cómo se encuentra la estructura eléctrica,
la estructura sanitaria. Recuerden, tomografía computarizada. Y pasamos al tema que es el día de hoy, el cual consiste en la radiografía panorámica. ¿Cuáles son las indicaciones de la radiografía panorámica? Una de las indicaciones muy importantes es para evaluar las terceras molares. También me permite hacer una evaluación en pacientes traumatizados, en remanentes radiculares y retención de dientes. Lo utilizo en la dentición temporal, mixta y permanente, en las anomalías del desarrollo, cuando tengo la sospecha de un quiste o de un tumor en los maxilares, en casos de enfermedad periodontal. También la voy a utilizar en pacientes desdentados parciales y totales, en las asimetrías faciales y en algunos pacientes especiales. Pacientes con VIH, pacientes con discrasias sanguíneas o síndromes. Esta radiografía panorámica tiene sus principios. El equipo sube y baja de acuerdo al tamaño del paciente. Debo colocar un mandil de plomo como medio de protección al paciente. El paciente muerde un dispositivo para separar los dientes, porque el paciente no puede estar en oclusión. Si está en oclusión, va a interferir la evaluación de las caras incisales o oclusales. ¿Puedo tomarle una radiografía panorámica a un paciente que está, un paciente minusválido en silla de ruedas? Sí lo podría hacer. Si el paciente es demasiado alto, debería sentarse, pero no retirarse una blusa o una camisa a la hora de la toma radiográfica. Recordar que hoy en día se están haciendo algunas consultas por teléfono y de pronto nos llaman y nos dicen que hay un paciente traumatizado, ¿no?, que posiblemente existe una fractura en el maxilar superior o se le mueve una pieza dentaria en condición a un traumatismo. Hay que hacer unas preguntas referente a la clínica del paciente. Pacientes que tienen fracturas de cadera, fracturas de miembros superiores e inferiores, y que no se pueden sentar ni parar, no indicar radiografías panorámicas. Tampoco indicarle radiografías panorámicas a niños de 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no van a colaborar a la hora del procedimiento. 16 segundos es lo que demora el giro. Empieza en la derecha y termina en la izquierda del paciente. Y el paciente tiene que estar quieto porque es como una foto que va recorriendo los maxilares de derecha a izquierda. Si en el segundo 8 se mueve, va a ocasionar una distorsión y va a influir en la imagen. También hay que recordar en los pacientes traumatizados. Sucede que, supongamos en el día de hoy viernes, un paciente se traumatiza, es enviado a un centro radiológico para la obtención de imágenes, se le hacen las radiografías. El paciente tiene aumento de volumen, tiene edema, tiene sangrado, tiene dolor, tiene molestia y no nos colabora correctamente. Cuando tomamos estas imágenes no son de buena calidad. Cuando se comparan con imágenes a los 4 o 5 días posteriores. Entonces recuerden, hay imágenes de emergencia, pero también imágenes de control que sí las podemos obtener en días posteriores y que te van a tener un mejor detalle que las de inicio. Un paciente cuando llega a tomarse una radiografía panorámica, que es una radiografía extraoral, tiene que retirarse todo lo que es de metal del cuello hacia arriba. Me refiero a aretes, ganchos, peinetas, piercing, aretes, collares y prótesis. Ustedes están viendo un paciente que ha decidido no retirarse los aretes. Parece que no interfiriera, pero miren, acá está. El arete del lóbulo del lado derecho hace un artefacto hacia el lado izquierdo del maxilar. Y el del lado izquierdo hace un artefacto que interfiere con la evaluación de esta zona del maxilar inferior. Igual las prótesis van a cubrir las coronas o parte de las raíces y no nos van a dejar evaluar correctamente. Entonces, retirar todo lo que sea de metal del cuello hacia arriba. Luego tenemos que sí se utiliza el mandil de plomo a la hora de tomar una radiografía panorámica, pero tenemos algunas contraindicaciones cuando queremos utilizar el collarín de plomo. El collarín de plomo
se utiliza, todos los centros radiológicos lo deberían tener como norma, pero cuando el paciente lo solicita, y sobre todo cuando su médico o el odontólogo le dice que tiene, el paciente le refiere que tiene el problema de tiroides, va a solicitar el collarín de plomo. Pero lo que va a suceder es que todas las personas no tienen el cuello del mismo tamaño. Hay personas delgadas que tienen el cuello un poco más largo y hay personas que no tienen cuello corto. Y cuando se les pone el collarín, es como si tuvieran un collar realmente en esa zona, una cadena. Y lo que va a hacer a la hora de obtener la imagen es que va a interferir con los maxilares. A veces puede interferir hasta con el maxilar superior y a veces con parte del maxilar inferior. Pero eso va a depender de la condición física del paciente. Entonces, estamos viendo una imagen que muestra una imagen radiopaca que interfiere en el maxilar por efecto de un collarín de plomo. Y esta es la imagen real. Entrando un poco para recordar, tenemos un grupo de imágenes radiolúcidas, un paciente dentro, una radiografía oclusal superior, donde voy a ver una imagen radiolúcida de límites definidos. Hay que recordar, cuando se extraen las piezas póstero-superiores, el seno maxilar tiende a migrar hacia el reborde, ¿no? Entonces, estoy viendo una variante del seno maxilar. Para eso debo tener datos clínicos, preguntarle si hay hinchazón, si hay dolor, si existe alguna molestia en esta zona. Si no, estamos frente a una variante anatómica del seno maxilar. Posteriormente veo una imagen radiolúcida de límites definidos y de forma redondeada y corticalizada. Y los que saben, tienen este concepto claro, piensan que siempre es un quiste. Hay que también pensar en la cripta de la tercera molar. ¿Cómo lo puedo determinar? Contando. Primera molar, segunda molar, y aquí está la cripta de la tercera molar. La pieza 38 que ahí se va a formar en el futuro. Luego veo un lecho alveolar, la formación de la pieza de la premolar, pero que se encuentra en posición horizontal. Una imagen radiolúcida que se encuentra por debajo del conducto dentario inferior, pero por encima de la basal mandibular, de límite definidos y de forma ovalada, la cual mide aproximadamente 12 milímetros por 8 milímetros. Diagnóstico radiográfico, defecto de Stafne o quiste óseo estático. Estimados, esto se va a formar porque en la etapa embriológica, la glándula submaxilar, un lóbulo de esta glándula, hace una muesca por la parte lingual y va a dejar este defecto. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontremos los defectos de Stafne? Controles radiográficos. No voy a hacer una punzoaspiración. Primero, controles radiográficos comparativos a los 6, 12 y 24 meses. Si esto no crece, estaríamos frente a un defecto de Stafne. ¿Por qué se diagnostica radiográficamente? Porque siempre se encuentra por debajo del conducto dentario inferior y por encima de la basal mandibular. También es posible encontrar los conductos nasopalatinos, que son de forma redondeada, y no son quistes, sino son estructuras anatómicas. Los conductos nasopalatinos que se sobreproyectan en el maxilar superior. ¿Recuerdan esa foto que les enseñé del paciente que tenía un diente en posición ectópica a nivel de fosa nasal? La pregunta es la siguiente: si ustedes tomaron una radiografía oclusal a ese paciente, les aseguro que la pieza dentaria que estaban viendo en fosa nasal va a salir en el paladar. Entonces recuerden que todo lo que viene desde arriba lo transportan abajo. Es a veces por eso que la radiografía oclusal nos puede confundir. No olvidar la clínica, no olvidar los protocolos, hacer radiografías frontales, laterales, en diferentes posiciones, y si todavía quedaran dudas, debemos recurrir a la tomografía computarizada. Veo un canino superior casi en contacto con una imagen radiolúcida, pero que conserva su cortical. Y estoy viendo la imagen radiolúcida amplia en esta zona, pero que tiene zonas vasculares correspondientes a vasos. Estoy frente a una estructura anatómica que es el seno maxilar. Y las imágenes radiopacas, como ejemplo, un implante dentario, proyectiles, perdigones por arma de fuego. Estoy viendo una corona protésica con un dispositivo intrarradicular,
un material radiopaco en el interior del conducto, una imagen radiolúcida de límite definido, forma redondeada. Creo que todos coincidimos que este es un quiste. Aparatología ortodóntica, bandas, materiales de densidad metálica, prótesis fijas en el maxilar superior. Paciente que llega al hospital regional por un aumento de volumen en el maxilar inferior. Tiene el paciente 40 años, es de sexo masculino, perdón. Refiere movilidad a nivel de la pieza 46 y 47. Se procede a tomar una radiografía panorámica donde vemos una imagen radiolúcida en cuerpo, ángulo y rama mandibular derecha. Esta imagen radiolúcida es de límites definidos, ¿no? Tiene apariencia de pompas de jabón, ha desplazado la pieza 48 hacia la basal y ha adelgazado también la basal a nivel del ángulo mandibular. ¿Qué otras radiografías podría tomar como protocolo radiográfico? Les respondo, una radiografía periapical para ver las corticales a nivel de los ápices y si esta lesión no es reabsorbida. También podría tomar una radiografía oclusal, la cual va a llegar solo hasta esta zona, hasta la pieza 47. No intenten ver esta zona con una radiografía oclusal. ¿Qué otra radiografía podría tomar? Una radiografía posterior y también podría ser una indicación para una tomografía con BIM. El diagnóstico radiográfico de la imagen que estoy mostrando sería un ameloblastoma, más frecuente en la zona posterior en relación a terceras molares y en pacientes mayores de 40 años. Luego tenemos una imagen radiolúcida de forma redondeada que clínicamente en la foto frontal y lateral intraoral expande, ¿no? Es expansiva. Produce expansión de tablas óseas, abultamiento en esta zona, sinficiaria y parasinficiaria de la persona. Es un paciente joven, vean la lesión como expandido. Estamos viendo la radiografía panorámica, tiene límites definidos, ha desplazado las piezas hacia la parte superior, digamos que las ha extruido. Veo el adelgazamiento de la basal mandibular. En la radiografía lateral estoy observando que expande las tablas óseas, pero que están conservadas. A la vez me llama la atención la persistencia de la pieza temporal, la pieza 7.3. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la pieza 33? El paciente responde y refiere de que le hicieron una cirugía de la pieza 33, la cual se encontraba impactada, una cirugía un poco traumática. Él siguió con un aumento de volumen, siempre refería que salía un líquido de esta zona, entonces estaríamos frente o diagnosticándolo como un quiste residual. Estoy viendo una imagen frontal y una imagen lateral. ¿Qué faltaría? Una radiografía oclusal inferior. Cuando tenemos clínicamente pacientes que presentan el inicio de un sangrado de encía, luego hay movilidad dentaria, inflamación de la mucosa, posteriormente pierden piezas dentarias, y tomamos una radiografía, podemos observar reabsorciones horizontales y verticales, y las cuales también pueden ser leves, moderadas o severas. En el caso siguiente que estoy observando, que no es la imagen que corresponde a lo de acá, aclaro por favor, eso no es la imagen, solamente es para complementar o dar algún dato o aclarar algunos términos. Este paciente, si llegara a la consulta, debemos pensar qué ha hecho de que este diente esté prácticamente suelto o haya perdido su estructura de soporte. No nos atrevamos a extraerlo siempre pensando que es enfermedad periodontal, porque nos puede tocar el caso del millón y estaríamos a veces en una neoplasia maligna. Como es el caso de acá. Estoy viendo una amplia extrusión del maxilar superior, estoy viendo la estructura correspondiente a una pieza dentaria,
que se conserva intacta y prácticamente flotando en esta zona. De igual manera, muestro una radiografía periapical donde veo un canino prácticamente como si fuera una característica de diente flotante o diente astronauta. Percibo de que el diente está intacto, pero ha perdido toda la estructura de soporte. Les comento, lo de acá es una neoplasia maligna y lo de acá es enfermedad periodontal. Pero no hay que olvidar en pacientes que tienen movilidad de diente y que nos llame la atención, mayores de edad, de repente el paciente tiene parestesia, tiene una inflamación en esa zona, ha adelgazado, ha perdido el apetito, estarían con una probable neoplasia maligna. Una lesión benigna tiende a reabsorber, porque en el tiempo empieza a crecer y cuando crece lentamente comienza a chocar con las raíces y al chocar las reabsorbe. Rizálisis o reabsorción externa. Una lesión benigna expande pero conserva las corticales, pero a veces también las destruye, como estamos observando en la tomografía, en la 3D reconstructiva. Acá estoy viendo que expande, pero que no desplaza tablas, pero que no las destruye, ¿no? Estoy viendo la expansión en esta zona. Entonces, siempre recordar lo que están observando acá. Y lo observo con mi radiografía periapical. Estoy viendo reabsorción externa, por lo tanto, estoy frente a una lesión benigna. La radiografía panorámica muestra una amplia destrucción del hueso maxilar con una fractura patológica, la pérdida de estructura de soporte en la raíz distal de la pieza 36 y la silueta de tejidos blandos, la característica radiográfica de hueso apolillado que corresponde a una neoplasia maligna. Una pérdida de continuidad en el maxilar inferior, desde la zona de sinficiaria del lado izquierdo, pasando por la zona sinficiaria y la otra zona parasinficiaria del lado derecho y cuerpo mandibular, con restos óseos flotantes y fractura patológica. Pueden observar la expansión y los restos óseos sobreproyectados en tejidos blandos, una neoplasia maligna. A veces sucede que me tocó evaluar una radiografía remitido por algún colega y esta radiografía nos muestra una imagen radiolúcida de límites definidos. Hay que pensar que también podría ser un control postquirúrgico. Hay la oportunidad de preguntarle al paciente y si el paciente refiere que ha tenido una intervención quirúrgica o han hecho una cavidad en el maxilar, esto sería el control. Entonces, no hay que lanzarnos a decir que esto sea un quiste o una lesión residual, porque también podría estar en un proceso de cicatrización. Las sugerencias, ¿cuáles son? Controles radiográficos periódicos a los 3, 6 y 12 meses para ver cómo se recupera esta cavidad, la cual se encuentra en zona correspondiente a la pieza 21. Una lesión osteofibrosa en el maxilar superior de forma periforme, ¿no? El inicio de la imagen mixta en el maxilar superior y el control postquirúrgico de la imagen. Ya no se encuentra la lesión. ¿Qué quedó? Una cavidad. ¿Qué debo pensar? Controles radiográficos en el tiempo. Pasamos a un área que es el seno maxilar. El seno maxilar, los senos maxilares son tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo. No tienen asimetría. Recordar que cuando se extraen las piezas posterosuperiores, el piso del seno migra hacia la basal mandibular. Los senos pueden tener tabicaciones en su interior y el seno del lado derecho puede ser más grande que el del lado izquierdo y viceversa. Aparecen unas imágenes de límites definidos, forma de domo. ¿Por qué domo? Porque se asemejan a las cúpulas de las iglesias.
son imágenes radiopacas en el interior del seno maxilar y se conocen como quistes mucosos de retención. Cuando aparece en una radiografía panorámica, lo que debo preguntarle al paciente es lo siguiente: si tiene problemas alérgicos, si estornuda constantemente, si cuando entra en una habitación que está cerrada tiene alergia, o tiene visitas constantemente al otorrino, si vive cerca de lugares donde hay, si fuera en Ica, de repente en la laguna de Huacachina, si es en Ica, frente al mar, en San Andrés o Pisco, y por qué no cercano a un río, ¿no? De repente la Chirana. Entonces estos pacientes generalmente tienden a ser estos quistes mucosos de retención. ¿A dónde debemos direccionar a nuestro paciente? Una interconsulta al otorrinolaringólogo. Estos quistes podrían ocasionar datos clínicos, como no también tener datos clínicos. Y cuando no dan datos clínicos me refiero a hallazgo radiográfico. Las radiografías tienen sus limitaciones para evaluar los senos maxilares. Si me baso en una radiografía periapical y estoy pensando que he hecho una comunicación bucosinusal, mucho cuidado porque estoy trabajando con una placa limitada, que tiene un tamaño limitado. Hay que recordar que el seno maxilar es una cavidad y dentro de esa cavidad hay un tapizado y hay unos cilios. Cuando ingresa un resto radicular hacia esta cavidad, generalmente estos cilios tienden a llevar el resto radicular hacia otras zonas. Entonces debo tener una imagen más amplia de los senos maxilares. También podría emplear una radiografía de senos paranasales, ¿no? Una radiografía Batters, pero sigue habiendo superposición de imágenes. En la radiografía panorámica yo estoy viendo el largo y el ancho del seno maxilar, pero no estoy viendo en profundidad. ¿Y qué aporte me da la tomografía en el corte axial? Sí podría ver la fractura de la pared anterior del seno maxilar. En esta imagen hay superposición, agregación. ¿Recuerdan el edificio? ¿Recuerdan al joven que estaba haciendo la limpieza en el edificio? O la escalera grúa que atravesaba y no me dejaba ver. Esto tiene agregación de estructuras desde la parte anterior hasta la parte posterior. Entonces recordar en los senos maxilares, de preferencia usar tomografía computarizada, cortes axiales, sagitales y coronales. La reconstrucción 3D me permite evaluar correctamente cómo se observa una fractura de la pared anterior del seno maxilar del lado derecho. Una radiografía panorámica, que sí me permite ver el lecho alveolar, podría presumir de que acá hay un resto, podría agregar una periapical, pero siempre, a veces, los fragmentos son demasiado delgados y no se observan con claridad. Pasamos a un dilema: ¿podría ser o no podría ser? A la vez podríamos ver una pérdida de la transparencia normal del seno maxilar. Otro dato muy importante: cuando hay comunicaciones bucosinusales, estamos frente a un proceso infeccioso. Porque si comparamos el del lado izquierdo con el del lado derecho, hay una pérdida de la transparencia normal del seno maxilar del lado izquierdo. Pero esos datos son radiográficos que también tienen que ser sumados con tomografía. El corte axial, sagital y coronal concluyen que hay un resto radicular en el interior del seno maxilar. ¿No? Estoy viendo un resto en el interior del seno maxilar. ¿Y por qué no, en la reconstrucción tridimensional, la cavidad por donde ha ingresado el resto radicular? Entonces la tomografía, en caso de comunicaciones bucosinusales, son de mucha importancia a la hora de tomar alguna determinación en el tratamiento. ¿Qué errores hay acá? Porque también vamos a hablar de los éxitos, fracasos y de algunos errores. El error es el siguiente: el paciente está sin un mandil de plomo, el paciente está mordiendo un dispositivo sin un protector descartable y el paciente tiene aretes. Observamos en la imagen extraoral de una radiografía panorámica las terceras molares. Y hay que pensar que cuando evaluamos con una periapical solo estamos viendo parcialmente. Nuestra visión es parcial y nosotros queremos ver en su totalidad.
Así como evaluamos clínicamente a nuestro paciente con un odontograma, ya tuvimos un 70% de información. Ahora necesitamos el otro 30% y necesitamos una imagen. ¿Por qué no pensar y graduar a este paciente para hacer cirugías, no sé, programadas cada 2 meses? Y sí tengo la posibilidad de conseguir trabajo. Le debo explicar a mi paciente que estas terceras molares pueden erupcionar de 17 a 21 años. Y si no erupcionan, algo podría estar ocurriendo. Pero hay pacientes que viven y mueren con sus terceras molares y no ocasionan ninguna dificultad. Pero necesito controlar. ¿Por qué? Porque las terceras molares en la gran mayoría producen quistes dentígeros o también reabsorciones externas de las estructuras radiculares que se encuentran próximas a ellas. Entonces, una radiografía panorámica sí debería estar indicada en pacientes que tienen piezas impactadas. Me refiero a la pieza 18, 28, 38 y 48. Aparte de indicar una radiografía periapical, esa zona tiene dificultad. Hay pacientes que tienen efecto nauseoso, hay pacientes que vienen con trígomos. Un paciente que me llama, me pregunta, ¿qué radiografía debo tomar porque me está erupcionando la tercera molar? De preferencia una radiografía panorámica. Si quieren actuar con una periapical, lo mínimo que le deben preguntar es si puede abrir correctamente su boca para colocar una placa lo más posterior posible y obtener una imagen completa de la estructura dentaria. Este paciente tiene 80 años de edad, es un señor que refiere lo siguiente. Durante su tiempo de vida, él ha visitado a 6 dentistas. Es edéntulo total. Pensaba que era edéntulo total también inferior, porque sí es edéntulo total superior, pero tiene la pieza 38, la cual se encuentra retenida y se encuentra en posición horizontal. El colega decidió hacerle una prótesis basándose en lo que le dijo el paciente. Doctor, yo he usado prótesis anteriores, no es necesario ninguna radiografía tal vez, proceden a hacer los moldes y colocan las prótesis. Bueno, empieza a haber una molestia. Como dentista también me incluyo porque a veces mencionamos esta frase y decimos, una prótesis es como un zapato nuevo. No te preocupes, con el tiempo o pasando los días te vas a ir adaptando. Bueno, lo que sucedió era lo siguiente. Comenzó a hacer una herida, hicieron un desgaste de la prótesis, colocaban toques, alguna medicación, hasta que deciden tomar una radiografía panorámica y aparece la pieza 38 que se encuentra retenida y en posición horizontal. Entonces, debemos saber dónde vamos a trabajar, cuál es el terreno en el cual vamos a colocar nuestra prótesis. Es muy importante que tengamos presente que las prótesis a veces estimulan la erupción de las piezas dentarias. De repente no lo hizo en el dentista 5 o 6, pero sucedió en el dentista 7, ¿no? Entonces, mucho cuidado a la hora de trabajar con pacientes que ya son continuadores de colegas. No estamos evaluando ni criticando su trabajo, pero sí de repente se debió tomar una radiografía pre-tratamiento. Los caninos quedan impactados tanto en los maxilares superiores como inferiores. Siempre hay problemas de estas piezas dentarias. Tenemos la pieza 13 y la pieza 23 proyectadas con sus coronas proyectadas a nivel radicular de la pieza 12, 11 y 22. Llama la atención también la presencia de un canino, el canino número 33 en posición horizontal. Para saber si estos caninos están por vestibular o por palatino, deberé hacer estudios de localización con técnica de CLAR, desplazamiento con 3 radiografías periapicales. Pero si tengo un equipo cercano de tomografía con BIM, podría indicar una tomografía con BIM para evaluar los 3 caninos que se encuentran impactados. A la vez, menciono que existe la persistencia en la pieza 53 y 63. Y cada vez que tenga piezas temporales en boca, debo pensar que las piezas permanentes
están en la parte interna y no tienen la posibilidad de salir o no se han formado. Me refiero a una agenesia. ¿Cómo más puedo contribuir al diagnóstico si no tuviera una tomografía con BIM? De repente me encuentro en una provincia lejana. ¿Por qué no una radiografía oclusal? ¿Por qué no una radiografía lateral? En busca de información de las piezas que estamos observando. No olvidar que las piezas dentarias en algún momento de la vida, en pacientes edéntulos, aparentemente edéntulos, y que no han sido diagnosticados con radiografías, podrían empezar a erupcionar. Es el caso de la pieza 13 y la pieza 23 en pacientes adultos mayores. Luego tenemos las piezas supernumerarias. Siendo las más frecuentes los mesiodem. Necesito contar. Encuentro un supernumerario proyectado a nivel de la espina nasal anterior, luego otro supernumerario ya en boca, otro supernumerario que está haciendo su evolución extraósea y otra pieza supernumeraria entre las raíces de la pieza 34 y 33. Entonces, 4 piezas supernumerarias en una radiografía panorámica. Esto me hace pensar que si en caso yo tomara una periapical de este sector y descubro una pieza supernumeraria, debo solicitar una radiografía panorámica para estar seguro de que no existe en otro sector. Que también le debo preguntar al mamá o al papá, porque generalmente son pacientes jóvenes, si tienen otros hijos, el joven si tiene hermanos, y si hay un patrón hereditario que también podría buscar información en alguno de ellos. Entonces, las piezas supernumerarias que aparecen tanto en los maxilares superiores e inferiores, es necesario indicar una radiografía panorámica. Hacia mi derecha muestro una imagen parcial de una radiografía oclusal y necesito contar primera molar, segunda molar, tercera molar. Y esta sería la cuarta molar y que todavía está curada. Creo que los que estamos en esta conferencia sabemos que este es un error de revelado. Cayó fijador en esta zona y dio esta apariencia radiográfica. Lo descarto tomando otra radiografía oclusal que me permite ver que no es una pieza dentaria, sino un error de revelado. Existen también los supernumerarios suplementarios, que son aquellos que tienen características morfológicas idénticas a los incisivos laterales y a los premolares inferiores, tanto en corona como en raíz. Se conocen como piezas supernumerarias suplementarias, ¿ya? Entonces, estas piezas supernumerarias pueden estar localizadas con más frecuencia a nivel de los incisivos laterales superiores y a nivel de los premolares inferiores. Estoy primera premolar, segunda premolar, tengo la molar, la pieza 46, y una pieza supernumeraria con características morfológicas idénticas a los premolares inferiores. De igual forma, se asemejan a los premolares, pero son piezas supernumerarias. Una radiografía panorámica de mucho tiempo atrás, revelada manualmente de un equipo análogo, donde nos muestra 4 piezas supernumerarias en el maxilar inferior. Y voy a proceder a contarlas, 1, 2, 3 y 4. Y lo que ustedes están viendo es lo mismo que yo estoy viendo. Quizás con mayor detalle unos que otros, pero estamos concluyendo de que existen 4 piezas supernumerarias en el maxilar inferior. A la persona le decimos que debemos optar por tomar radiografías periapicales y oclusales para agregar al diagnóstico. Se le toma una radiografía oclusal, donde se concluye que las 4 piezas supernumerarias se encuentran hacia el lingual. Entonces, si ven acá las coronas, donde estoy señalando, entonces la conclusión radiográfica es que las piezas supernumerarias, la corona se encuentra hacia la tabla ósea lingual. Sería el lugar donde se tendría que hacer el abordaje quirúrgico. Pero existe una sorpresa. A la hora de revelar las radiografías periapicales, procedemos a contar y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en las periapicales observamos 5 piezas supernumerarias y en la panorámica observamos 4 piezas supernumerarias. Lo que les decía al inicio, la periapical tiene el detalle anatómico fino que no tiene la panorámica.
Pacientes con múltiples piezas supernumerarias, persistencia de piezas temporales y piezas retenidas o impactadas en diferentes sectores. Sería displasia cleidocraneal. Estos pacientes también presentan como características falta de fusión de suturas craneales, agenesia o hipoplasia clavicular y, en el campo de la odontología, múltiples piezas supernumerarias. Y así como hay piezas de más, hay piezas de menos. Me refiero a las agenesias, ¿no? Agenesia de la pieza 15, 25, 35 y 45. Y la persistencia de las piezas temporales 55, 65, 75 y 85. Agenesias, la frecuencia sería terceras molares y la segunda premolar inferior. La radiografía muestra una agenesia, primera molar del lado derecho, perdón, tercera molar del lado derecho, tercera molar del lado izquierdo superior y la ausencia de la formación de la pieza 38. Agenesia de la pieza 38. En caso de fracturas también me ayuda mucho una radiografía panorámica. Estoy viendo una pérdida de continuidad en la rama mandibular del lado izquierdo, oblicua, que compromete la pared posterior de la rama mandibular y se extiende hasta la apófisis coronoides. Luego observo una fractura en la zona parasinficiaria, cuyo recorrido empieza en el reborde alveolar entre la pieza 33 y 32 y se proyecta hasta la basal mandibular. Sigo observando y evaluando mi radiografía panorámica y encuentro una fractura a nivel del arco cigomático. Fractura a nivel del arco cigomático, recuerda la radiografía axial. Quiero ver el desplazamiento de estas tablas en este sector, mi radiografía oclusal inferior. Quiero ver el desplazamiento de esta zona, mi radiografía postero-anterior. Y si tengo tomografía, tomografía combi. Les hago saber que todas las imágenes que indican los dentistas o los estudiantes de odontología quedan grabadas en un software. Este software, en el caso de Sirona, se llama Sidexis. ¿Qué significa? Que si ustedes han tomado una radiografía hace 2 años, o 6 meses atrás, o el día de ayer, ustedes pueden solicitar las radiografías de forma virtual. Estas imágenes están almacenadas y se tienen. ¿Qué se necesita saber para buscar la imagen? El servidor o el centro radiológico es que ustedes manden un WhatsApp o un correo electrónico o hagan una llamada pidiendo la radiografía. ¿Y qué necesitamos para poder encontrar esta radiografía en el software, en el Sidexis? El nombre completo del paciente. No necesitamos su edad ni la fecha que se tomó, solo el nombre completo del paciente. Procedemos a buscarla y la encontramos, la radiografía. Y estas radiografías nosotros se las podemos enviar en cuestión de segundos. O sea, podemos enviárselas inmediatamente cuando ustedes las soliciten. ¿Ya? Eso va a depender del trabajo. Pero sepan que si se van a trabajar a Arequipa o están en el Cusco o en Ayacucho y el paciente refiere, yo me tomé una radiografía en tal centro radiológico, lo que ustedes tienen que saber es tener los números de los centros radiológicos y llamar al centro radiológico, dirigirse al director o al representante de este centro radiológico para solicitar la imagen del paciente que le llevó a la consulta o que refiere que se tomó. Puede ser de que también ustedes quieran hacer un control de comparación, como les refería en las imágenes anteriores, de repente de una cavidad quirúrgica o de la extracción de una tercera molar, o cómo estuvo la tercera molar al inicio, cómo están ahora actualmente, pueden solicitar o pedir las imágenes que se encuentran almacenadas en el Sidexis. Este es el caso de un paciente que llega a la consulta y se identifica como Juan Pérez. El paciente se identifica como Xiomara Pérez Chacón. Entonces, Xiomara Pérez Chacón, se le solicitaron sus datos.
El paciente, antes de ingresar a tomarse una radiografía panorámica, pone su nombre completo, pone su DNI, pone su fecha de nacimiento, su celular para enviarle la radiografía por WhatsApp o un correo electrónico, y el doctor que le envía o solicita la radiografía. Xiomara se toma esta radiografía, en las placas quedan impresas en el sistema y, como le digo, entró al Sidexis como Xiomara Pérez. Sucede que este paciente aconteció que también se hizo un tratamiento de ortodoncia, pero por ahí tuvo una dificultad con el cirujano plástico, que le puso un implante de mentón en esta zona. No satisfecho con el implante de mentón, refería de que había tenido unas molestias y terminó en un tema legal. ¿Qué pasó a posterior? Xiomara Pérez Chacón no era Xiomara Pérez Chacón, sino era Juan López Villasís. Entonces, contradecía cómo ella había presentado la documentación de su DNI y cómo estaba identificada con las radiografías. Y cuando también recibió el tratamiento de ortodoncia, se identificó con otro nombre. Cuando fue al cirujano plástico también optó por otro nombre, y no por su nombre real, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cautela cuando los pacientes, sobre todo en pacientes traumatizados, pacientes que vienen agredidos, que pongan sus datos completos, porque va a ser muy importante para un tema legal, para que coincidan los datos. En este caso, el implante de Xiomara no coincidía con su nombre verdadero, que era Juan. Me detengo un poco para hablarles sobre esta mención que salió en la revista Imágenes del doctor Jorge Beltrán Silva, donde la cirujana dentista Cecilia Beltrán hace hincapié a la ética en los servicios de apoyo al diagnóstico. ¿Qué refiere la doctora Cecilia Beltrán? Y que coincido mucho en lo que menciona en estas 4 líneas. Refiere y dice: el ofrecer incentivos a los profesionales de la salud a cambio de solicitar servicios específicos de apoyo al diagnóstico son transgresiones a la actitud ética y sentido de responsabilidad que deben guiar cada paso del profesional de la salud. Está sucediendo lo siguiente. Los centros radiológicos, algunos de ellos, están cayendo en errores y están ofreciendo incentivos o remuneraciones a cambio de que les envíen imágenes. Definitivamente esto está en contra de la ética. Tengo la oportunidad de recibir llamadas de algunos profesionales de la salud donde me refieren: doctor, y si de pronto le mando 3 radiografías periapicales o 5 radiografías panorámicas, ¿cuál sería mi porcentaje? Poco que está denigrando la actitud, la ética y cómo debemos comportarnos. Los centros radiológicos no deben dar ningún incentivo. Un profesional, cuando pide una imagen o un examen auxiliar, lo pide porque necesita información en beneficio de la salud de su paciente. Es más, todos los que en algún momento hemos recibido incentivos, tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos una madre, un padre, un tío, un amigo. Y cuando en un momento nos soliciten un examen auxiliar, que puede ser de laboratorio, de repente una radiografía de tórax, una tomografía, una gammagrafía, una resonancia o una tomografía, de repente vamos a pensar que nos están pidiendo solo estos exámenes auxiliares por el incentivo y no porque quieren ver realmente qué está sucediendo con nuestra salud o qué problemas tenemos. Entonces no debe haber nada a cambio dirigido si es que yo estoy pidiendo o solicitando una radiografía como método auxiliar. Algunos centros radiológicos inclusive están ya dejándolo de lado, porque recuerden que el paciente es un cliente. Y si es un cliente, esto en algún momento lo va a tener que regular el INDECOPI. Y no podemos estar pensando que porque mando una panorámica o una tomografía voy a recibir un chicle, un caramelo o un sándwich o una botella de pisco o algo en beneficio propio. Debemos pensar en el paciente. Yo les agradecería
que transmitan esto, pero que también tengan presente en beneficiar a sus pacientes. Lo que hay que tratar de hacer es que sí podemos apoyar al paciente. De repente le podemos hacer un descuento del 50%, o lo podemos exonerar del pago si es que amerita una persona que tenga bajos recursos. Apoyemos al paciente, mas no busquemos beneficios personales en lo particular. Termino con la frase siguiente: la interconsulta es sinónimo de capacidad y responsabilidad y no de ignorancia. Todas las patologías a nivel del seno maxilar, recordar al otorrinolaringólogo, en caso de neuralgia del trigémino, el neurólogo, saber las especialidades en odontología a las cuales podemos recurrir. Y que todas tienen que ver con la radiología oral y maxilofacial. Bueno, muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta, estaré grato de responderles. Chicos, si es que hay alguna pregunta o inquietud, pueden hacerlo en la plataforma para poder leérselas al doctor. ¿O todo les quedó muy claro? ¿Están dormidos? No, doctora, ahí está. Si hubiese alguna pregunta, una inquietud, alguna duda, algo que se pueda agregar. Doctora, hay una pregunta en la plataforma. ¿Se la leo? Dice, Sí, la estoy doctor, leyendo. sí, doctor, ¿cómo reconocer una neoplasia maligna usando una radiografía panorámica? Ya. Puse, bueno, dos imágenes de diferentes pacientes. Hay que tener presente que una neoplasia maligna generalmente tiende a destruir el hueso. Ese es un dato muy importante. Y lo destruye en un corto tiempo, no como una neoplasia benigna que se toma tiempo. Entonces hay que percatarnos del dato clínico que a veces nos da el paciente cuando nos dice, no, esta lesión la tengo hace aproximadamente una semana o 2 días. Entonces, como dentista no nos podemos engañar ni permitir que el paciente nos engañe cuando nos da ese dato clínico. Los pacientes ocultan la información, nadie quiere pasar como un descuidado, pero hay realidades en muchas partes del Perú donde esto se carece de información y el paciente a veces, por temor o por descuido, evita asistir al dentista. Entonces, la pregunta básica es clínica, lógicamente, es ¿desde cuándo tiene? Y cuando esta respuesta no coincide, debemos hablar correctamente con el paciente y decirle que ese dato es muy importante, porque no es que un paciente se fue a la cama, se acostó y mañana se levanta con un ameloblastoma. O sea, Diosito en la noche no le puso el ameloblastoma en la boca. Definitivamente tuvo que pasar por una serie de circunstancias. Entonces, preguntarle, ver la característica radiográfica, y la característica radiográfica es de hueso apolillado, una amplia destrucción ósea, con fragmentos o cuerpos óseos libres, pérdida de continuidad en el maxilar, y una de las características que se observa en las piezas dentarias, dije que también se veía el diente con característica de pieza flotante o diente astronauta. ¿Por qué? Porque se destruye todo el hueso alrededor, mientras que una lesión benigna va a reabsorber o va a destruir la estructura radicular. Se preocupa más del diente, mientras que una neoplasia maligna no se preocupa del diente, solamente destruye hueso y comienza a expandirse por donde le da espacio. No sé. Sí, doctor, hay otra pregunta. Dice, doctor, buenas noches. ¿En qué caso recomienda una radiografía panorámica en un infante? Ya. Bueno, los pacientes que son remitidos a la consulta, y te lo digo así, cuando llegan para solicitar radiografías, de pronto están en una sala de espera y el paciente llenaron los datos, a veces llegaron con el hermano y de pronto invitamos a que ingrese el paciente para tomarle la radiografía. Y la señora entra cargando un bebito, ¿no? ¿Y qué la radiografía para quién es? Señora, usted no puede ingresar con el niño. No, es para mi hijito. Entonces,
decirle a un niño que a veces no lo va a entender, no habla, no se va a posicionar, sabe que el giro devora 16 segundos, tiene que morder un dispositivo, tiene que estar correctamente quieto para obtener una imagen de calidad, colaborar, de preferencia evitarlo en pacientes de 1 año, 2 años, 3 años y hasta 4 años. Pero también va a depender del paciente, pacientes de 3 años que nos han sorprendido. Ingresan como un juego, se paran, se posicionan y hacen el procedimiento correctamente. Todo va a depender cuando veamos al niño en la consulta. Y si no da, también decirle a la persona, porque la persona llega al centro radiológico y solicita la radiografía panorámica. Y cuando sabemos que tiene 2 años, sabemos que vamos a tener dificultad. Se puede proceder a hacer la imagen también. Y cuando la imagen tiene distorsión, tomar periapicales de ese sector. Pero si la imagen tiene distorsión, amplitud, el paciente se salió del lugar donde debe estar posicionado, debemos tomar mejor radiografías periapicales. Y las periapicales son centésimas de segundo. Ustedes han trabajado con radiografías periapicales. Sí, tendríamos que tener la opción de que nos ayude el padre, la madre, de que el niño va a llorar. Pero cogerlo, alguien colocará la placa dentro de su boca y se podrá tomar la radiografía. Alguien que ayude. Entonces se necesitan a veces hasta 4 personas para tener una imagen de una probable buena calidad. Bien, doctor, hay otra pregunta de Piero. Dice, doctor, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo escoger entre optar por una tomografía o una radiografía? Sí, el tema, bueno, es de la radiografía panorámica. Sé que es el inicio para hacer una evaluación complementada a un examen clínico. No podemos ir de frente a tomar tomografía sin ver primero una imagen o saber al menos qué estamos buscando. Entonces la radiografía panorámica va a complementar el otro 30% del 70% para llegar a un 100% de nuestra evaluación. Recordar que en ambos estudios hay radiación. Quizás en la radiografía panorámica menos radiación que en la tomografía. Pero también hay que tener presente que cuando se necesita la tomografía, la debemos utilizar. Y también debemos ver el recurso económico, que a veces la podemos indicar y el paciente no está al alcance. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo solucionamos? O sea, pasamos a decir, bueno, si no tienes para la tomografía, entonces no vamos a tratarte. ¿Cómo lo podemos ayudar? Quizás ahí vienen varias interrogantes que quedan, digamos, como tarea para que todos las podamos expresar o manifestar, o cómo nos ponemos en el lugar del paciente para solucionarle su situación. Pero no es que una reemplace a la otra. Yo diría que puedes empezar con una radiografía periapical si es que vas a hacer un tratamiento de endodoncia, no necesitas tomografía, ni panorámica, ¿no? Si se te quedó una raíz, un resto radicular en alguna zona específica con tu radiografía periapical. Si quieres ver caries interproximales, tendrás tu radiografía Bywin. Eso no ha cambiado. Se sigue aumentando la tecnología, pero no hay que, porque sea lo último, significa que sea lo mejor. Porque si no, los trabajos que han hecho anteriores a todos los dentistas, los descalificaríamos. Y creo que no tenemos esa facultad para hacerlo. Yo creo que los tratamientos hasta el día de hoy, en un gran porcentaje, son de éxito. Y se deben también a que sean utilizados métodos auxiliares como son las radiografías. Gracias. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, doctor, queremos agradecerle por la brillante exposición a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, deseando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional y de la misma manera pedirle a todos los asistentes, bueno, agradecerles por su participación en la conferencia y aprovechar la oportunidad para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diversas plataformas, que les dejé el link en el chat. Y les pediría también, por favor, que prendan sus cámaras para la foto grupal. Fátima, ¿estás ahí? Fátima Pizarro. Hola, sí. Los invito a Ya, todos, por guapa. favor, a prender sus cámaras para tomar la foto final.
Esperemos unos segundos para que todos vean sus cámaras. En este grupo hay más mujeres que hombres. Está dominado por las mujeres, creo. ¿Les vuelves a decir que prendan sus cámaras? Listo, chicos. Entonces, a la cuenta de 3 va la foto, ¿ok? 1, 2. A ver, ¿alguien más ha prendido su cámara? 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches.